En el primer mensaje, hermanos, hablamos acerca un poco de la idea de que gobierne bien su casa, si usted recuerda. En el segundo mensaje, que fue la semana pasada, hablé de tres cosas. Dije, bueno, si queremos gobernar hermosamente, queremos gobernar bien nuestra casa, como dice la palabra, tenemos que imitar al Padre Celestial. Tenemos que buscar la manera, la fórmula, si usted lo quiere ver de esa manera, como el Padre Celestial es con nosotros, y entonces nosotros imitar eso para hacerlo con nuestros hijos. Y en este tercer mensaje, hermanos, quiero nuevamente tomar esa idea y ver rápidamente algunas ideas de lo que Dios hace. En un momento, al estar preparando estos mensajes, pensé en hablar acerca de la disciplina y la educación y el amor y diferentes cosas, pero de alguna forma eso lo he enseñado de muchas veces, hermanos, lo he enseñado de muchas maneras, en muchas ocasiones, y más bien lo que el día de hoy quiero eh, pues terminar son estas cosas, hermanos, que son tal vez detalles que son importantes y que a lo mejor en ocasiones no lo pensamos, pero que es muy importante, de detalles de cómo Dios muestra su amor para con nosotros y cómo ese amor que Dios nos muestra, pues es un amor donde Él nos hace amarle y nos hace obedecerle y nos hace buscarle. Y bueno, vamos al siguiente punto, que es, hermanos, vimos la semana pasada 3 puntos, este sería el cuarto. Y hablamos, vamos a hablar, hermanos, de que Abba Padre prevé grandes bendiciones para sus hijos. Él prevé y Él da grandes bendiciones para sus hijos. En Génesis, hermanos, capítulo 1, el versículo 28, cuando dice que Dios, después de que creó a Adán y Eva, dice, los bendijo. La palabra utilizada en este versículo es la palabra Barak. Y esta palabra, hermanos, Barak, aparece unas 330 veces en la Biblia y es la palabra que utiliza Dios para hablar de cómo Dios bendijo toda su creación. Es la presencia, podemos pensar, de Dios bendiciendo continuamente toda la creación. Si bien la semana pasada hablábamos, hermanos, de la presencia del Padre, la comunicación del Padre con sus hijos, que es tan importante, hablamos hoy acerca de que esa presencia es y debe ser para bendición. Hay una bendición entera en toda la creación. Salmo 104, versículos 27 al 30, nos habla de esa bendición de Dios a lo largo de la creación. Cuando nosotros vemos, hermanos, la vida de los patriarcas, Abraham, Jacob, cuando vemos la vida de Moisés, de personajes bíblicos, vemos, hermanos, que la bendición de Dios estuvo con ellos. Y la bendición de Dios son cosas buenas que se hacen una realidad, deseos anhelables, cosas que anhelamos, pero que no solamente son cosas que pensamos o anhelamos, sino que se hacen una realidad. Y esto me lleva, hermanos, a la necesidad como padres de estar orando continuamente por nuestros hijos. Debe ser una prioridad para que Dios bendiga sus vidas, para que Dios les prospere, para que Dios les fructifique, para que Dios les ayude a terminar las metas que Dios mismo ha puesto en sus vidas. Y no solamente el hecho de orar por ellos y pedir a Dios bendición, sino también, hermanos, el hecho de exponer a nuestros hijos a las bendiciones de Dios. ¿Cómo qué? La lectura de la palabra de Dios. Creo que desde que ellos son bebés debemos de leerles la palabra de Dios. Creo que debemos de orar con ellos desde que son chiquitos. Creo que debemos de enseñarles a orar por los alimentos y a que oren por los alimentos aún en los lugares que uno podría pensar son más inconvenientes para poder orar, en el camión, en el trayecto,
en la escuela, en todas partes. ¿Qué más podemos, cómo más o de qué otra manera los exponemos a la bendición de Dios cuando los llevamos a la iglesia, hermanos? ¿Se acuerdan? Lo veíamos en el primer mensaje, que la iglesia sea su casa. Hablábamos, ¿se acuerdan de esa palabra casa, oikos, que significa casa de una persona, o también es la misma palabra que se refiere a la casa de Dios, que es la iglesia, como dice Pablo, 1 Timoteo 3:15, y que ellos se sientan ahí en la iglesia como en su propia casa. Los niños deben de aprender, los hijos deben de aprender que la vida espiritual, hermanos, no es solamente en el hogar, no es solamente en la iglesia, sino es una vida espiritual en todos lados, ¿verdad? No, no hay como me porto así ahorita porque es la iglesia y ya cuando estoy comiendo en otro lado me porto diferente. No, es lo mismo porque la vida espiritual es una y es una vida que abarca completamente todo lo que somos. Ser proactivos, hermanos, en esas bendiciones para nuestros hijos. Y esto me recuerda, hermanos, usted recuerda la historia cuando Jacob va a enfrentar a su hermano Esaú. Después de muchos años, había, había robado la bendición, había comprado la primogenitura y Esaú había prometido. Jacob le había hecho eso a Esaú y Esaú había prometido que cuando lo volviera a ver lo iba a matar. Y cuando se llega el momento, hermanos, y va Jacob con su familia, va a ver a Esaú. Para este momento Esaú ya es un guerrero muy, muy grande, con mucha gente, con muchos guerreros, que podía exterminar rápidamente todo lo que tenía Jacob. Y cuando va, si las intenciones de Esaú era matarlo, digo no lo sabemos porque en la historia bíblica no nos lo dice. En ciertos momentos quiero pensar que fue Dios, a través de la oración de Jacob, que transformó el corazón de Saúl, pero que probablemente Saúl, cuando salió con todos esos guerreros, iba con una misión y era la misión de exterminar a su hermano. Usted recuerda que Jacob luchó con un ángel. Y cuando lucha con ese ángel, Jacob dice unas palabras que son memorables. Él dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Génesis 32:26. No te dejaré, dice, si no me bendices. No te voy a soltar, no voy a dejarte, porque lo que busco es que tú me bendigas. Y es hermoso ese cuadro, hermanos, porque puedo pensar yo, la única forma de proteger a la familia contra los peligros inminentes de la vida, la única manera de proteger a la familia contra los ataques del maligno, la única manera de proteger a la familia contra las embestidas de la vida, de la economía, de todo lo que sucede, es luchando con Dios y no luchando contra Dios. Hay muchísima gente que se mantiene luchando contra Dios. Dios quiere llevarlo a una dirección y esa gente se quiere ir a otra. Y me parece muy hermosa esta historia que estoy contándoles en este momento, porque efectivamente Jacob había luchado contra Dios. Jacob había hecho cosas en contra de la voluntad de Dios, estaba lleno de trucos y de trampas. Pero llega el momento que después del trato de Dios, Jacob dice, no, ya no voy a luchar contra Dios, ahora voy a luchar con Dios. Ahora voy a pedirle que Él sea el que me bendiga, que Él sea el que esté conmigo y que Él sea el que proteja a mi familia. Cuando hablamos acerca de bendición, hermanos, creo que es la mejor opción que tenemos.
No voy a dejarte, Dios, hasta que tú bendigas a mi familia, bendigas a mis hijas, bendigas a mi esposa, bendigas a mi yerno, bendigas a mi nieta, bendigas todo mi hogar y bendigas mi linaje y bendigas, Señor, lo que viene adelante y no te voy a dejar. Y por eso voy a luchar a tu lado día con día. Las familias, hermanos, necesitan urgentemente la bendición de Dios. Y solamente nosotros, los padres, somos los que podemos guiarlos en ese camino. Solamente nosotros podemos llevarlos a esa elección. Muchas veces en la Biblia nos presenta, delante de ti está la bendición y la maldición. La bendición si siguieres y obedecieres a tu Dios, y la maldición si te apartares de él. Y en muchos momentos, como lo encontramos en la palabra bendita, hermanos, lo encontramos en la vida. En muchos momentos hay esas bifurcaciones, hay esas Y donde llegamos al camino y decimos, ¿qué voy a hacer? Estoy en este punto. ¿Voy a obedecer a Dios o voy a hacer mi voluntad? ¿Voy a hacer el plan de Dios o voy a hacer lo que más bien me parezca a mí? ¿Voy a caminar el camino duro, pedregoso, difícil, o me voy a ir por el camino fácil? Y hermanos, es ahí donde va a venir la bendición o la maldición. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa también, hermanos, que más vale la pena el camino difícil con la bendición de Dios que el camino fácil haciendo nuestra voluntad. Sigamos. Abba Padre, hermanos, llena la vida de sus hijos y de su familia de alegría. Y crea benditos momentos que son memorables. Tal vez esto nunca lo decimos, hermanos. Bueno, que yo sepa, nunca he escuchado un mensaje de esto. Cómo nuestro Padre llena nuestra vida de alegría. Y cómo crea, hermanos, esas memorias que son imborrables. Hablábamos hace un momento de la palabra bendición. Y esa palabra, hermanos, cuando nosotros la vemos en la Biblia, es que es una palabra muy bonita. No solamente, de hecho, no lo expliqué, lo he explicado en otros mensajes, que la idea de la palabra es de inclinarse, como de ponerse de rodillas para ofrecer algo. Es como, si usted lo piensa, bendición, Dios me bendice a mí y yo por la bendición de Dios le bendigo a él y Dios me sigue bendiciendo y luego Dios me hace bendición para otras personas. Qué hermoso es eso, ¿no? O sea, yo bendigo a Dios, Dios me bendice a mí, o Él me bendice a mí, yo le bendigo a Él. Él me hace bendición para que sea bendición a otra gente, a mis hijos, a mi familia, a los demás. Y hermanos, eso debe de ser. Esa debe ser nuestra meta. Que mi vida sea una bendición para toda la gente. Que no sea una carga, que no sea alguien pesado, que no sea una persona que me ven y huyen de mí y dicen, no, con ese ni siquiera quiero platicar, tiene un carácter horrible, tiene una actitud bien fea, es bien pesimismo, es bien negativo, sino que sea una persona que pueda decir, cómo me gusta lo que me dice y los consejos y su compañía y de veras disfruto. Y no solamente por estar bien con la gente, sino que de verdad podamos ser de bendición, que seamos gente que ayuda, que seamos gente que comparte, que seamos gente que ora por los demás, que estamos solícitos. Pero todo esto incluye la palabra bendición. Pero ¿sabe qué más incluye, hermanos? La palabra bendición incluye la idea de felicidad, de alegría. ¿Se acuerda del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego dice una frase, y todo lo que hace, dice, prosperará. Pero ese bienaventurado, hermanos, del Salmo 1, significa también feliz.
Una felicidad, hermanos, o un estado de felicidad, un gozo permanente. Y es que es así, hermanos. Cuando nosotros oramos por una hija que está enferma y Dios la sana, hermanos, nosotros nos sentimos felices, ¿no es cierto? Cuando estamos esperando que Dios responda, tal vez estamos esperando entrar a un trabajo, entrar a una escuela, o estamos esperando que Dios responda sobre algo en particular y Dios lo hace, brincamos, ¿no es cierto? Saltamos, bailamos, hermanos, de gozo, decimos, bendito Dios por lo que tú has hecho, alabamos a nuestro Dios, ¿no es verdad? Y es, hermanos, un momento de completa felicidad, un estado, podemos decir, de completa felicidad. Y piense en esta otra palabra, que un estado de felicidad que merece felicitación, ¿no es cierto? Cuando nosotros, como dije hace un momento, entramos a la escuela que queríamos, tenemos el trabajo que queríamos, terminamos, hermanos, un doctorado, una licenciatura y finalmente después de toda la dificultad y todo lo terminamos, estamos felices, viene el día de la graduación y ¿qué hace la gente? Nos felicita, nos felicita. Y hermanos, Dios hace eso. Dios nos bendice de tal manera que la forma como vivimos, hermanos, merece felicitación. Y no estoy diciendo para que recibamos felicitaciones, pero estoy diciendo de ese estado de alegría, de gozo, que de verdad llena nuestra vida. Proverbios capítulo 17, versículo 22 declara las siguientes palabras: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y aquí estoy diciendo, hermanos, que cuando la gente, cuando estamos comiendo algo que nos gusta, empezamos a golpear en algún lado y a cantar y qué rico, ¿no? O sea, estamos en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos disfrutando tanto que eso nos provoca alegría. Y la alegría, hermanos, la risa, cuando estamos bromeando, ¿sabe qué? Es una medicina. No es una medicina que sea cara, hermanos. Es un remedio que es extremadamente barato. Dice el versículo, el corazón alegre, Proverbios 17, 22, el corazón alegre constituye un buen remedio. Pero ¿qué hace la tristeza? Seca los huesos. La risa, hermanos, es una gratificación instantánea. En el momento que nos reímos, hermanos, en ese momento nos sentimos a gusto. Una de las cosas por las que me gusta tanto estar con mis hermanos y con mis hermanos, mis hermanas y mi papá es esa. ¿Cómo nos reímos? Qué simpático es mi papá. Y todas las bromas que hace y las puntadas que tiene y lo que se acuerda, esa mente también tan brillante que tiene. Y nos reímos y nos reímos y estamos felices. Hay un doctor, hermanos, el doctor Ledwani, que él habla acerca del efecto medicinal de la risa. Él dice, la risa produce una relajación muscular. Cuando te ríes, cuando te estás carcajeando, dice él, tus músculos se relajan. Y cuando tú te relajas, hay una sensación de completo bienestar. Pero él va todavía más adelante.
Y él dice, las neuronas también en tu cerebro, especialmente las asociadas con el estrés, se relajan. Sí es cierto, ¿no? O sea, cuando estamos riéndonos, cuando estamos disfrutando el momento, es un momento, hermanos, de verdad, de mucho disfrutar, de mucho gozo. Es un momento donde no estamos presionados o deprimidos. Este mismo médico y otros médicos también dicen que el humor, que la risa, que las carcajadas fortalecen nuestro sistema inmunológico. Además de que permite que una persona que está disfrutando, está riendo, se olvide de los dolores, se olvide de los malestares y se olvide también de las cosas que le preocupan. Estos médicos dicen que una carcajada es, hablaba de este gozo que Dios nos da y cómo de la misma manera tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Eh, Dice la Biblia, por ejemplo, que mi gozo, Jesucristo nos da su gozo, ¿no? Juan 15, 11, mi gozo está con vosotros, esté con vosotros. Pablo también repite en Filipenses, bueno, esto es Juan 15, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, os digo, otra vez digo, regocijaos. Hay tantos versículos, hermanos, en la Biblia que nos hablan de este gozo, de mantener una actitud de gozo en la vida del creyente. Dios lo hace, no es algo que sea por los esfuerzos del ser humano, sino es algo que Dios hace. Y de la misma forma, hermanos, nosotros tenemos que traer esos momentos. ¿Sí? Les decía, vaya a dar la vuelta, coma con sus hijos, platique, tengan momentos de mucha alegría. Nehemías exclama en el capítulo 8, versículo 10, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. La fuerza del creyente, hermanos, es resultado de esa profunda comunión. Esa es la bendición, ese es el saber que pase lo que pase, Dios está en control y por lo tanto, hermanos, desarrollamos esos momentos de alegría imborrables en nuestra vida. Cada creyente puede recordar cómo su Padre Celestial ha tenido bendiciones y ha tenido regalos y ha tenido todo tipo de cosas en la vida de sus hijos que le provocan gozo. Y de la misma forma, hermanos, nosotros tenemos que crear esas memorias en la vida de nuestros hijos. Un día sin reír es un día perdido. Mark Twain dice, la raza humana, él dijo así, la raza humana solo tiene un arma realmente efectiva y es la risa. En el momento en que surge toda irritación y resentimiento, la risa, hermanos, puede quitar todo ese dolor. Proverbios 15:13 dice también, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y es verdad, una persona a lo mejor no seamos lo más agraciados, pero una sonrisa en nuestro rostro, hermanos, hace que sea como una carta de buena presentación. Y también esto me hace recordar que los hijos deben ser motivo de gozo para sus padres. En Proverbios 23, 24 y 25 dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará. Alégrense tu padre y tu madre, se alegrarán, y gócese la que te dio a luz. La alegría de los padres va a ser causada por la justicia, la misericordia, la actitud recta de sus hijos. La vida honesta va a ser una inyección de vitaminas a los padres. Y piensa en esto, joven. ¿Qué es lo que va a darle esa fortaleza a tus padres? Esa inyección de vitaminas va a hacer que tengas una vida honesta,
El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Proverbios 29:3. La siguiente idea, hermanos, Abba Padre es como un artista que planea y da forma a la obra maestra que son sus hijos. Y de la misma forma, hermanos, podemos pensar que como padres tenemos que dar forma a la vida de nuestros hijos. Dios tiene propósitos y planes definidos en nuestra vida. Él quiere que todos lleguemos a ser como Jesucristo. Él es el arquetipo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Dios trabaja, hermanos, pacientemente para que esto sea logrado en nuestras vidas. La retrata cómo Dios, nuestro Padre, va formando nuestra vida. Y hay muchas historias en la vida, ¿no? Usted puede tomar la vida de la moabita, de Ruth. Queda viuda, no tiene hijo, no tiene esperanza, no tiene tampoco pueblo, pero Dios la rescata, Dios la redime, Dios le da un hogar, Dios le da un propósito en la vida. Y por si fuera poco, hermanos, Dios le da un lugar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? Podemos pensar una mujer sin, sin razón, sin motivo, sin nada, ¿no? Que alguien podía decir, como los jóvenes dicen, una persona X. Y sin embargo, hermanos, viene a ser una tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. La historia usted la puede leer en el libro de Ruth, del capítulo 1 al 4, y luego ver el nombre de Ruth en la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1, versículo 5. Pero vemos cómo, hermanos, Abba Padre, nuestro Padre, toma la vida, una vida que podemos decir, ¿para qué sirve esa vida? Y Dios la transforma y la utiliza. Podemos pensar en un esclavo como Onésimo, que es mencionado por Pablo, sin ningún derecho, sin voluntad propia, una persona que era una propiedad al ser un esclavo, pero encuentra al Señor Jesucristo, encuentra la gracia de nuestro Señor Jesucristo y es transformado y es mencionado, hermanos, nada más y nada menos que por Pablo mismo. Llegó a ser el amigo del gran apóstol del Nuevo Testamento y llega a ser a la cual el mismo Pablo defendió. En el libro de Filemón lo puede ver esto, en el capítulo 1, versículo 8 en adelante. El Salmo 139:17 declara: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Todo lo que Dios tiene planeado para nosotros, cuán grande es y cómo Dios lo hace y lo cumple en nuestras vidas. La palabra pensamiento, hermanos, es una palabra hebrea que significa un propósito. Indica una persona que tiene una mente, una intención. Y hermanos, nuevamente recordando el mensaje que predicaba la semana pasada, ¿quieres que tus hijos sean unos torpes que no sirven para nada? Déjalos nada más así. Tenlos y ya. Nada más porque, como decía, está de moda. Porque como mucha gente dice, pues cuando tenga su hijo, no sé quién, yo también quiero tener un hijo. O sea, ¿cómo? ¿En serio vamos a planear esto multifamiliarmente? Tenlo y déjalo. Y verás los dolores de cabeza que te va a dar. Pero tenlo y planea. Y ten tantos pensamientos, tantos planes para él. Y verás la bendición que va a ser en tu vida. Dios lo hace de esa manera. En su poder, en su grandeza, va planeando nuestras vidas. Y va cada día, hermanos, dándonos bendiciones. ¿Se acuerda Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz, dice Dios, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es hermoso pensar cómo Dios, hermanos,
tiene todos esos planes y nos enseña a planear la vida de nuestros hijos, a ir llevándolos, a enseñarles, hermanos, a que no se rindan, a enseñarles a que terminen las cosas, a enseñarles una buena ética de trabajo, a comportarse, a ser ordenados, a ser serviciales y a vivir vidas, hermanos, que sean vidas de bendición también para otros. A desarrollar una seguridad, hermanos, de que en Cristo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo, hermanos, en Cristo. Vivir humildemente y vivir en abundancia, porque Cristo está conmigo. Es lo que debemos de hacer. Y termino, hermanos. La última idea que quiero decir es que Abba Padre nunca cambia. Malaquías 3:6 dice, por Jacob no habéis sido consumidos. Dios, hermanos, nunca cambia. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que siempre podemos confiar en que Él va a ser Él mismo. Su amor, su misericordia, su bendición no van a cambiar. Hay muchos padres, hermanos, que son demasiado volubles, que los hijos no pueden acercarse porque dicen, es que no sé si va a estar de buenas, va a estar de malas, va a estar contento, va a estar molesto. No sé, siempre, siempre me sorprende. Es una persona que no, que siempre es muy voluble. Y lamentablemente, hermanos, ese es uno de los problemas con muchos padres. En el caso de Dios, no es así, hermanos. Hebreos 13:8 declara, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, y luego dice, en quien no hay mudanza, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Santiago utiliza unos términos astronómicos, hermanos, que hablan del giro de los astros y cómo al girar los astros va cambiando la sombra. Y lo podemos ver nosotros cuando vemos el día, ¿verdad? En la mañana la sombra tiene un ángulo, pero conforme la tierra va girando, va cambiando. Y dice la Biblia, Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios no va a ser diferente, no lo vas a encontrar de malas, no lo vas a encontrar de repente con una actitud que va a decir, hoy no quiero ayudarte, hoy no quiero bendecirte. Siempre que vamos a Él, podemos nosotros encontrarnos que está dispuesto a bendecir nuestras vidas. Y nos inspira, hermanos, para hacer de esa manera. Por supuesto, Dios no puede cambiar, Él es inmutable, porque Él no puede mejorar, Él es perfecto. El problema que tenemos nosotros los seres humanos es que al ser imperfectos, a veces nosotros somos mejores o somos peores. Y la idea, hermanos, es que nosotros cada día vayamos mejorando, que cada día nosotros vayamos teniendo mejores actitudes en la vida y siendo mejores cristianos. Pero de alguna manera, hermanos, aunque nosotros cambiamos, que nuestro amor, que nuestra actitud para con nuestros hijos siempre sea la misma. Una vida, hermanos, que esté dispuesta para hacer ayuda y ser bendición para nuestros hijos. Dice la Biblia, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es algo también hermoso. No importa lo que suceda, hermanos, sabemos que Dios va a permitir que sea de bendición. Y que nuestros hijos puedan tener esa certeza. Lo que es malo. Que nuestros hijos siempre sepan
que cualquier cosa que está en contra de la palabra de Dios es algo malo y nunca lo vamos a ver como algo bueno. Que cualquier cosa que se alinea a la palabra de Dios, que se alinea a la voluntad de Dios es lo correcto y no importa el tiempo, eso va a ser lo correcto. No importa que la gente, la sociedad hoy en día cambie y a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo, nosotros, siguiendo la enseñanza de la palabra de Dios, siempre buscaremos que y sabremos que lo que dice la Biblia es lo correcto y lo que está en contra de la Biblia es incorrecto. Que nuestros hijos sepan también que somos inmutables en cuanto a eso, en cuanto a nuestras cuestiones de disciplina, que sepan que en nuestra casa no van a entrar cosas que sean malas, nocivas, destructivas. Que sepan también que si ellos en algún momento se apartan, pueden regresar también a padres amorosos que les ayudarán y los levantarán. Con los brazos abiertos les van a bendecir. Que ellos sepan eso. En el pasaje, hermanos, ¿se acuerdan de Lucas capítulo 15? Cuando el hijo se acuerda y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy muriendo. Que si llegaran a apartarse, puedan recordar que seguimos siendo los mismos. Que seguimos siendo las personas que aman a Dios y que están dispuestos a hacer bendición a los demás. Que así sea, hermanos. Espero en Dios, de verdad, de todo corazón, que Dios bendiga sus hogares, que como dice el pasaje, nos seamos buenos gobernadores de nuestras casas y que de esta manera, hermanos, nuestros hijos sean hijos obedientes y no solamente hijos obedientes, pero que lo hagan, como dice la palabra, con toda sinceridad. No porque son obligados, sino porque realmente aman a Dios. Vamos a ver.